Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Quizá algunos usarían adjetivos como morboso, sádico, oscuro, deprimente, para referirse al documental Dick Johnson is Dead o Dick Johnson ha muerto, de la directora Kirsten Johnson, sobre todo si se basaran en una descripción muy breve, una descripción como este es un documental en el que la directora monta escenas en las que su padre Dick, interpretado por él mismo, muere en distintos escenarios, escenas ficticias, por supuesto. Son escenas en las que él sufre, entre comillas, accidentes trágicos, le cae una caja de aire acondicionado desde una ventana, o bien ella lo lleva a probarse un ataúd que van a usar para alguna otra escena, para ver si es el tamaño que le corresponde, o bien lo muestra ya en el cielo de los adventistas, acompañado de Jesús. ¿Por qué alguien haría esta película o por qué alguien querría verla? Sobre todo en días como estos en los que nadie quiere pensar en la muerte. La primera pregunta, ¿por qué alguien haría esta película?, la responde la propia directora, muy al principio de Dick Johnson ha muerto, y dice que lo hace para familiarizarse con la idea, la noción, la certeza de que su padre eventualmente va a morir. No es que tenga una enfermedad terminal, pero es un hombre mayor, está en sus últimos años de vida. Esto quizá pueda seguir sonando como un motivo insuficiente, en teoría, para hacer una película como esta, pero una de las virtudes de este documental es que deja ver cómo en la práctica el arte y la ficción en concreto posibilitan esto, es decir, vuelven manejables nociones que parecerían inconcebibles e intolerables. Antes de hablar de cómo esta película lo consigue, respondo a la pregunta de por qué alguien querría verlo o por qué alguien sugeriría verlo, como yo en este caso, porque es una pregunta a la que me he enfrentado decenas de veces desde que me dedico a esto, cuando hago recomendaciones oscuras, entre comillas. Yo creo que la noción de que una película que toca temas sombríos automáticamente genera estados de ánimo sombríos es una falacia absoluta, porque no toma en cuenta su posible efecto catártico y no toma en cuenta el hecho de que ver reflejadas en una película emociones como la tristeza, la ira, el dolor, el duelo, alivia el peso adicional de sentir estas emociones en soledad. El cine en principio no tiene una función terapéutica, o no se le debe de exigir, pero en algunos casos acaba teniéndola, y de ahí que Aristóteles mencionara a la identificación y a la catarsis como elementos centrales de la tragedia. Él apuntaba sobre todo hacia la advertencia y hacia la expiación, pero el punto sigue siendo el mismo, y es que ver algo representado es una forma de vivirlo sin padecer sus consecuencias más extremas. Esto que voy a decir es muy personal, pero a mí el cine que me parece aislante o alienante es aquel que describe el mundo como un lugar de felicidad constante, porque eso no describe la experiencia humana. Un documental como Dick Johnson ha muerto permite desmontar la falacia de que las películas que tocan temas sombríos generan estados de ánimo sombríos. Y no es solo que uno vea sus temores reflejados en los de la directora, en tanto creo que es universal el temor de perder a alguien querido, ya no se diga un padre, sino que muestra cómo ella misma utiliza la ficción para diluir estos temores. Vamos, es notable y es elocuente, es indicativo de algo que una directora como Kirsten Johnson, que siempre se ha manejado en el ámbito del documental, a veces como fotógrafa, a veces como directora, esta vez se convierta por momentos en directora de ficción justo para acercarse a un tema tan íntimo. Ella utiliza el velo del que habla Nietzsche en su libro El nacimiento de la tragedia para hablar de la distancia que permite ver cosas intolerables, la distancia que hay entre un espectador de ficción y aquello que se está representando. En el caso de Dick Johnson ha muerto, este velo es prácticamente transparente por el hecho de que, como ya mencioné, el padre de la directora, el padre real, es quien interpreta su propia muerte. Es un velo casi invisible que deja ver qué tan dispuesta está ella a acercarse a esto intolerable, pero también nos permite ver a nosotros el vínculo tan conmovedor y tan sorprendente que tienen ambos personajes. Su padre Dick, al parecer, está dispuesto a recrear cualquier situación que ella le pida, desde dramáticas, oníricas, surreales, sangrientas, gore, hasta que parecerían que corresponden a un musical. Salta a la vista que es un hombre que haría lo que fuera por su hija, pero más allá de eso se nos informa que él es psiquiatra, y esto añade una capa de interés al asunto porque significa que es alguien que tiene un
un conocimiento profundo de cómo opera la mente humana. Es decir, no es una persona que no sepa que estos ensayos de la muerte propia van a tener consecuencias tanto en él como en su hija. Algo que no he mencionado y que tiene grandes implicaciones tanto artísticas como éticas es el hecho de que Dick Johnson comienza a mostrar síntomas de Alzheimer desde que inicia la película, síntomas que se van acentuando conforme avanza. Y esto hace que este documental pueda ser visto quizá como un registro en tiempo real de la pérdida de la identidad del padre, y también como un intento de su hija de conservar no solo el recuerdo de su padre, sino los recuerdos de su padre, que sí son recuerdos, pero que también en algunos momentos son vidas, pequeñas vidas inventadas por ella, lo que la convierte a ella en la guionista de una parte de los últimos años de la vida de su padre. Como pueden ver, hay muchos niveles de ficción aquí entrelazados. Pero más allá de esto, más allá de cómo el Alzheimer de Dick hace que el documental pueda ser visto como esto o aquello, creo que las implicaciones más espinosas son éticas. Es decir, son aquellas que plantean si es correcto que el actor protagonista de las escenas ficticias sea cada vez menos consciente de qué es aquello en lo que está participando. Una respuesta visceral es no, esto no es ético, y es la respuesta o la reacción que yo confieso que tuve hacia la película Arresto Domiciliario del recientemente fallecido Gabriel Retes, en donde él interpreta a un director que se refugia en la casa de su madre, un personaje que tiene demencia senil, y es un personaje interpretado por la propia madre de Retes, que entonces tenía demencia senil, y que la mayor parte de la película parece no estar muy consciente de que está participando en una película. No me parece el mismo caso Dick Johnson ha muerto, porque Kristen Johnson ha reflexionado sobre la ética de quien filma a personas reales en situaciones cotidianas, al punto de que ese fue justo el tema de su ópera prima como directora, la muy premiada película Camera Person de 2016. Y justo en este documental, en Camera Person, aparece la madre de Kristen Johnson, que también padeció Alzheimer, y aparece en un momento en el que la enfermedad ya al parecer está avanzada, y ella le pregunta, la directora le pregunta: mamá, ¿está bien que te filme? Y la madre no responde, lo cual es inquietante. Lo que quiero decir es que es un tema que evidentemente le preocupa y que pone sobre la mesa también aquí. También en Dick Johnson ha muerto, lo hace en una escena en la que dice que debe de ser cuidadosa de no cruzar las fronteras de lo que sería decente para su padre, de lo que sería digno para su padre. Como espectadores no tenemos forma de saber en qué momentos de la película Dick Johnson es plenamente consciente de qué está sucediendo, y me refiero sobre todo al final, en tanto al principio mantiene conversaciones muy lúcidas con su hija sobre su propia enfermedad, sobre el futuro de su enfermedad, sobre la enfermedad que padeció su esposa, sobre lo que les espera a ambos, etc. Hacia el final esto no queda tan claro, pero lo que sí es visible es el gozo que siente Dick al estar construyendo algo con su hija. Y parece ser que el criterio del gozo, fue el que utilizó la directora para seguir filmando, para seguir con escenas cada vez más arriesgadas. El gozo que comparten estos dos personajes en vida como consecuencia del ejercicio de acercarse a la muerte es por un lado una paradoja, y es también lo que da sentido a este documental, tanto para quienes lo hacen como para quienes lo vemos. Creo que visto de otra manera, Dick Johnson ha muerto es una expresión contemporánea de la noción de memento mori, una expresión que en latín significa recordemos que hay que morir o recuerda la muerte, y que a lo largo de la civilización ha tenido distintos significados y manifestaciones a través del arte, incluso de la arquitectura. Durante mucho tiempo tuvo connotaciones de advertencia, sobre todo en la tradición cristiana, pero la filosofía moderna lo fue resignificando, y actualmente se habla del memento mori como una forma de recordar que lo que hay que hacerlo ya en esta vida, y que en este sentido es útil recordar que vamos a morir. Un efecto de ver Dick Johnson ha muerto es sentirse aliviado cada vez que uno cae en las trampas de Kristen Johnson. Ella cada vez lleva sus juegos más lejos y empieza a esconder las marcas que distinguen lo real de lo ficticio. Me refiero a que uno se siente aliviado de caer en estas trampas y después constatar que todavía nos mantenemos en el área del ensayo, y el efecto de este efecto, valga la redundancia, es hacernos querer reconectarnos con las personas queridas que todavía están en nuestras vidas. Yo lo sentí, y lo sintió mucha gente que ha visto esta película. Y para volver al punto de partida del comentario, pues nótese la ironía de que un documental que muchos, basado solo en la descripción, considerarían oscuro,
pueda tener efectos a corto plazo y a mediano plazo más luminosos que una película que ofrece un espejismo de felicidad. Dick Johnson ha muerto, está en Netflix y yo los espero aquí la siguiente semana para que me acompañen en otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.